acerca del contenedor de 53 pies. Así que muy buenas tardes. Gracias por la participación. En este momento le doy la palabra a Cecilia Conci, coordinadora de la carrera de logística de la Universidad Provincial de Seiza. Hola Alejandro, bueno, gracias, buenas tardes a todos. Esta charla se enmarca en las actividades de extensión de la carrera, en este caso en particular lo estamos haciendo junto con UPSO, que es nuestra universidad hermana provincial, la Universidad del Sudoeste, y está Jorge Otarán en representación, dentro de otros representantes de UPSO, y en esta oportunidad la gente, digamos, coordinamos con la gente de AIMAS hacer esta charla sobre el tema relacionado con los contenedores de 53 pies. Así que bueno, gracias Jorge de Mendoza por sumarte, Ale por la coordinación. Y bueno, otra de las actividades que estamos haciendo junto con la Universidad del Sudoeste, con nuestra universidad hermana, formamos hace un tiempo el Centro de Estudios Logísticos para encarar entre las dos universidades proyectos de investigación que sean de interés para la industria logística. Así que bueno, esta es otra de las actividades que estamos esta vez haciendo en conjunto. Gracias Ale por darme la palabra, pero no les quiero robar a ustedes tiempo de cosas más importantes o lo que vinieron a escuchar en esta charla. Gracias, Ceci. Yo voy a ser muy breve en la presentación de los dos disertantes. Los tenemos a Federico Weinhold, oriundo de Punta Alta, es técnico en Administración Financiera, diplomado en Logística por el Departamento de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur, socio fundador de AIMAS, tesorero, y hace 10 años estudia e investiga sobre la evolución del transporte, y particularmente desde hace 6 sobre la evolución del intermodalismo en Estados Unidos. Jorge de Mendoza es de Bahía Blanca, como muchos de los que están aquí hoy. Es posgraduado en Planificación y Política de Transporte en la Universidad de San Martín, presidente de AIMAS. Viene de haber trabajado mucho tiempo en telecomunicaciones y planificar redes, trabajar en una cooperativa telefónica y coordinar proyectos de transporte con la UTN de la Facultad Regional Buenos Aires. Distintas tareas de estudios territoriales, disciplinas donde buscaba la decisión política público-privada que ayudara al desarrollo económico de los territorios, le llevó por un camino de más de 40 años a comprender la filosofía del fenómeno intermodal y que por eso es el día de hoy que está aquí con nosotros para compartirnos esta visión sobre el contenedor de 53 pies. También Maxo Velázquez, que es de la UPE y que es el que está llevando adelante como responsable el Centro de Estudios Logísticos, de donde vamos a estar trabajando con diversos indicadores, va a estar también participando en la reunión. A todos les agradecemos estar aquí, les damos la bienvenida, les agradecemos por su tiempo y sin más, Jorge, Federico, Maxo, queda en manos de ustedes. Muchas gracias. Muy bien, yo doy una pequeña bienvenida entonces desde el Centro de Estudios Logísticos, que se creó justamente como una herramienta académica estratégica, tanto de la UPE como de UPSO, para poder capturar, analizar, comparar y difundir la información de la estructura logística del país a partir de obtención de datos, ¿sí? Y en forma directa de los diversos actores que conforman el actual panorama logístico. Y para eso es que allá por el 2019, hace unos años atrás, nos presentamos a un proyecto de investigación en la red de universidades provinciales para conformar este centro de estudios logísticos con el formato de un observatorio logístico, ¿no? Y en la primera línea de investigación de este observatorio es la conformación de un indicador de sustentabilidad logística a partir del análisis de datos que provienen de empresas e industrias, algunas del sector logístico, pero otras de las industrias en general, y a partir de esa base de datos poder pensar o poder diseñar un indicador de sustentabilidad que pueda servir para la toma de decisiones en el sector. Una de las variables de ese indicador de sustentabilidad logística es el que
ahora en un instante más, tanto Jorge como Federico presentarán, que es justamente apuntar y apuntalar y promover en todas sus dimensiones al intermodalismo. Así que bueno, para todos aquellos empresarios que están conectados acá y que nos han hecho llegar algunos acá los datos de contacto, probablemente les estemos mandando, ya que estamos, chivo mediante, la posibilidad de que puedan cargar una pequeña encuesta para ir actualizando, ir tomando datos respecto a este indicador de sustentabilidad logística. Así que bueno, sin más, chivo mediante, como se decía en la televisión, pasamos con Jorge y con Federico a que compartan esto que damos en llamar el contenedor de 53 pies, ¿sí? Una necesidad para la logística. Bien, bueno, gracias Maxo, Alejandro, Ceci, Jorge Otarán por habernos invitado. Además de Federico y yo que vamos a hacer la presentación, estoy viendo que están otros directivos de AIMA, Sebastián Carrizo, Ramiro Puente, no sé si hay alguno más perdido por ahí, pero bueno, vamos primero que nada el por qué hicimos AIMAS. Comprendimos con algunas frases contundentes del espacio privado automotor de cargas que el camión lisa y llanamente era el más necesitado de integrarse a los otros tres modos. Pero los otros tres modos, especialmente el ferrocarril y el barco, hablo de Argentina, el resto parecería ser similar por lo que seguimos investigando después, no toma en cuenta que el camión es el mayor cliente potencial que tiene. En Argentina, el 92-93% de la carga. Y es el que necesita reducir huella de carbono y aumentar ofertas hacia sus clientes, ni hablar con el e-commerce. Así que bueno, todo ese proceso terminamos fundando AIMAS junto con 50 personas provenientes del espacio público, de cámaras empresarias, de dadores de carga, de la universidad, de técnicos independientes. Y bueno, arrancamos un camino que hoy ya estamos en el 4º año y en el cual empezamos a producir algunas inflexiones, a ya proponer en expediente a los estados o organismos el camino de ciertos cambios. Así que, como dijo César Meireles de Brasil Export, de Brasil, dijo, el contenedor de 53 pies, el semi-remolque de 53 pies, va a ser nuestra pieza de integración logística entre las economías de América del Sur, ¿sí? Y ahora les vamos a explicar por qué. ¿Podrías poner el video, Alejandro? Por supuesto. Solo les pido unos segundos. Audio, escuchen el audio, y si no, vemos la imagen que alcanza igualmente. Sí, no sé por qué el audio se ha resistido la otra vez, así que vamos a ver cómo lo hacemos funcionar. Observen bien la escena, por favor. Vos la podés relatar libremente, Jorge. No, la bocina no la voy a hacer. Espera. La escena tiene el sonido de las cornetas ferroviarias en un lugar que en Bahía Blanca sería Paligüe, en Buenos Aires sería Villa Devoto. Y son dos trenes al mismo tiempo, en el mismo sentido. ¿Sí? A ver. Ahí va corriendo. Observen, traten de interpretar la escena. Bien, miren esa foto. Vamos a pasar a la presentación nuestra y arrancamos Instante. con... Ahí está. Una ventana. Compartir. A ver, ¿se ve ahí? Sí, se ve. Bueno, les pido que abran los micrófonos y por unos segunditos disparen lo que ven.
A ver, hablen. Son los semi de camiones transportados por tren. A ver, otro. Otra. Contenedores. ¿Cómo? Los contenedores. Bien. A ver. La imagen del intermodalismo puro. Tenés camiones, doble stack, cargas, todas las de eso. Bien. Emilio puede hacer trampa porque algo ya le hemos contado, pero falta todavía. ¿Qué más ven? Y mucho menos camiones en la ruta porque están llevados por el tren. Multiplicidad de proveedores, nombres diferentes, cargas, containers, compañías distintas, todas sobre un mismo medio. Esa es la primera pista importante, totalmente importante. Todas las que dijeron también lo son. Pero diferentes toneladas de tamaño de container hay ahí. Son iguales. Ahora vamos con las respuestas. Interacción entre camión y tren. Sí, Multimodal. Integración entre camión y tren. Lo que hay ahí es una forma de hacer las cosas. Hay una cultura en eso. ¿Sí? La primer cultura es: pasaron 350 camiones en 2 minutos 40 segundos por un paso a nivel. ¿Sí? Alguna publicidad de los años 70 decía América en movimiento. ¿Sí? Es todo un tema. La vía, obviamente hay discusiones de que molestan, pero lo principal es que se comprende que por la vía va la producción y va la economía de Estados Unidos. Ese es el tema fundamental. Los puertos, los camiones, los aviones, los trenes. Primero que nada tenemos que comprender que la economía no funciona si la logística no funciona. Entonces, la placita del barrio para hacerla en la estación, por ahí la pensamos 2 veces. Bien, esa es la primera imagen. La segunda, que es la otra parte de la cultura, es que esos camiones arriba de vagones, esos contenedores arriba de vagones, no están ahí por la cuestión ni la técnica ni que los números dan bonito. Está por la forma de hacerlo, que Federico les va a comentar eso dentro de un ratito, justamente de una forma de errar y arrancar, y de compartir ideas y recursos, públicas, privadas y de todo. Guerras infernales, pero concordancia colaborativa, asociativa, cooperativa. ¿Sí? Bien, ¿qué hay ahí? Hay montones de negocios, como dijo Alejandro, montones de negocios de cualquier lugar a cualquier lugar, con empresas de todo tamaño y adentro cargas de todo tipo, fundamentalmente de valor, casi seguro. No hay piedras ni granos. Lo segundo es que todo eso es comercio interior. Todos esos trenes, esos 2 trenes, fueron puro comercio interior. Para el caso de Argentina, hay 6 pallets de comercio interior y 1 de comercio exterior. Y de los de comercio exterior, ¿sí? Cada 2 pallets que salen por puertos, 3 salen o entran por las fronteras secas. O sea, el camión es más protagonista que el barco en el comercio exterior de cargas de valor, en nuestro país, Argentina. Otra, vemos los semirremolques sobre vagones, como bien dijo alguien, semirremolques allá, se ve atrás un semirremolque dentro de un vagón deprimido, ¿sí? Pero todos esos contenedores y esos semis son fundamentalmente de empresas de camiones o de alianzas entre camiones y trenes. No hay ni uno solo que sea de una naviera, ni uno. Y el 66% del tránsito ferroviario intermodal de Estados Unidos es mercado interno. ¿Sí? Lo último es que si le pusiéramos una lupa a los vagones, el 73% de los vagones serían de empresas no ferroviarias. En el año 2010, la primer dueña de vagones era la primer camionera, la segunda dueña de vagones, la segunda camionera,
Y la tercer dueña de vagones recién, la BNSF de Estados Unidos, ¿sí? Una de las dos más grandes. Fíjense que esto, en una sola foto, está todo eso. Cuando un amigo nuestro sacó unas fotos como estas y se las pedimos para una publicación, nos dijo, pero Jorge, está bien, usalas, pero esos son grandes negocios. Y lo que le respondí fue, uno ve lo que le enseñan. Muchos podemos ver ahí grandes trenes de grandes negocios y otros podemos ver un sistema logístico que atiende todo tipo de rubros, todo tipo de empresas y que en esos dos trenes quizás hay 100 convenios empresarios distintos, además de los del flete. ¿Está bien? Entonces, es inviable que una empresa ferroviaria pueda subsistir con un gerente, un subgerente y 2 empleados en el área comercial. Si eso ocurre en un ferrocarril, quiere decir que no tiene clientes, tiene 2 o 3 clientes, ¿sí? Así que bueno, paso a la filmina que sigue. No sé cómo... Ah, arriba. Ahí está. Fede, todo tuya. Sí, bueno, para ir mostrando lo que nos indica la foto es que 4 países en particular, ya hace rato 3, están usando el contenedor de 53 pies. Domésticamente el que inició, bueno, de Estados Unidos, ya compré hace los 80 y obviamente más en los 90. Después sumando más en la cuestión de corredores con México y obviamente con Canadá, con mismo, o sea, la empresa CP, o sea, Canadian Pacific Railways, es una empresa ferroviaria clase 1 que tiene tanto salida al Pacífico, obviamente, como al Atlántico, y también hacia el norte-sur, atravesando Estados Unidos hacia México. Y después la noticia, o última noticia, es que se sumó al uso, o ya a la confirmación legal y normativa, Brasil, a partir del año pasado, 2020, y ya iniciando más en 2021, con la aprobación a nivel nacional, federal, de lo que es el contenedor de 53 pies, bueno, con mucho apoyo de lo que es ABOL, la Asociación Brasileña Logística, de logísticos, con toda la confirmación conceptual y también técnica de por qué vieron ellos la importancia de ir hacia el 53 pies, ¿no? Por ahí, para hacer un poco de historia mínimamente, la parte ferroviaria logística norteamericana en los 60 o 70 había llegado a un punto de quiebre, digamos, con muchas empresas en bancarrota o con fusiones forzadas por una falta de dar buen servicio a los clientes que habían tenido, pero habían perdido también. Y legalmente, por eso es algo importante decir, rompieron con un concepto que decía que, bueno, el servicio ferroviario era un servicio público esencial, que por ahí conceptualmente puede sonar bonito, puede sonar lindo, decir, bueno, desde el derecho administrativo es importante que el servicio ferroviario sea esencial y público, pero lo que les imposibilitaba eso era reinvertir e invertir y tener tarifas diferenciadas y precios diferenciados según el servicio. Lo que sucedía era que había cantidad de clientes que pedían la misma cantidad, los mismos servicios, sin una devolución que le pudiera hacer las ferroviarias. Eso se cortó a partir de 1980 con lo que fue una ley federal, Stagger Act, de la época de Jimmy Carter, que le vino a desregular, en el buen sentido de la palabra, esa obligación que tenían. Por ahí, para hacerlo un poco corto, a partir de esa ley, las empresas ferroviarias privadas, y ya que fueron, más que ferroviarias, fueron logísticas, incluido las empresas logísticas camioneras, pudieron reinvertir en el sistema ferroviario y logístico norteamericano $600.000 millones del 80 hasta el 2018-2017, que es el último dato que encontré.
también eso lo produjo, bueno, va a decir, bueno, solo ganaron ¿qué? Los privados. No, a partir de eso hubo un aumento de productividad, una baja del precio, tanto de la tonelada como del volumen transportado, del contenedor transportado, hubo una baja de precio a todos los tipos de clientes. Y también hubo un surgimiento de que por ahí algo que habla mucho Maxo Velázquez, es el tema de la participación de los entes de cuarto orden metropolitanos en lo que es, digamos, el control y la gestión del paso de las cargas en las áreas metropolitanas y en las áreas regionales, ¿no? Eso también es importante porque hubo una capacidad y un esfuerzo de los DOTs, o sea, de los departamentos de transporte estatales a nivel federal y a nivel local, en responder a, bueno, esto es bueno, hay que bajar burocracia, pero manteniendo el control, porque lo que puede pasar es que los grandes solamente sean los que ellos quieren manejar su carga, a los chicos no le dan el servicio, y eso tiende después a tener una composición en la cartera de clientes no tan buena, no tan variada. Y por último, para decir, por ejemplo, el logístico de ferroviario principal, no me acuerdo el nombre, de la cabeza logística ferroviaria del puerto de Los Ángeles, dice, bueno, no tenemos tal cosa como mala carga, o sea, cualquier carga que sea de intermodal lo toma, o sea, cualquier tipo de carga lo vamos a tomar porque eso va a tener un precio, va a tener una tarifa que va a ayudar a que todo sea más barato y todo se pueda mover y todo haya un servicio que siempre se pueda llenar con cualquier tipo de carga. Y por último, justo hace unas semanas hubo una noticia de que Maersk, la danesa, la naviera, tuvo que ir a aliarse con la logística, la CP, o sea, con la ferroviaria canadiense, para invertir en un nodo logístico intermodal, debido a que los canadienses le demostraban, bueno, si ustedes invierten con nosotros en esto, internamente vamos a tener más certidumbre, vamos a tener mayor carga más rápido, y ustedes van a bajar tiempos de movimiento de 70 días a 35, 40 máximo. Entonces, un sentido de decir, bueno, las navieras está bien, entre comillas, tienen todo el poder de hacer lo que quieran, a la medida de que nosotros internamente, los países, inclusive el país Canadá como un país grande o económicamente importante, haga los deberes. Si hacemos los deberes internamente, las navieras tarde o temprano van a tener que aliarse con el resto de los modos y el resto de los territorios, ¿no? Ya está. No se escucha, Jorge. Estás muteado, Jorge. Ahí está. Disculpen. ¿Se enteraron ustedes que en Panamá el viernes hubo una huelga de transportistas en contra de las navieras por los manejos monopólicos que hacen, que pretenden llegar y manejar la logística de adentro del país? Bueno, si buscan en las noticias, en Panamá pasó eso el viernes. Lo que acaba de contar Federico es la antítesis. Es tan eficiente la logística de Canadá con el modelo intermodal y son tan poderosos los locales, camioneros, ferrocarriles y demás, que le dijeron a la más grande del mundo, mirá, hace esto. Fíjense la diferencia. Entonces, si miramos la foto, vamos a ver que dice 53 por todos lados, no hay ningún nombre de ninguna naviera, y los de 40 pies tienen nombre de una naviera. ¿Sí? Entonces, hay otro dato más en esta foto, que lo que hay abajo es una barcaza. Esta Rich Stacker está depositando los contenedores en una barcaza. Otro dato más. Este espacio que queda acá entre los dos, de los dos lados, se llama productividad, huella de carbono, tiempo de espera en puerto, se llama muchas cosas. Y además otra, como para romper respuestas automáticas. Fíjense, el punto de anclaje de izado está en 40 pies. Todos los contenedores que en Estados Unidos, México y Canadá lo utilizan con lugares a donde no habría de 53 pies, siempre van con este anclaje. En los corredores, donde todos los puntos son de 53 pies, ya no tienen este anclaje, ya son directamente
de 53 pies, ¿sí? Entonces, ¿por qué puede levantar, más allá de que estén vacíos, pongámosle, por qué razón el de 40 y el de 53, el peso bruto final es el mismo en Estados Unidos? Porque está dedicado a la carga de valor. La carga de valor, las galletitas o los mini componentes, son aire y son puro dinero. Si nosotros nos especializamos solo en preocuparnos de los buques bulk y de los graneros, los vagones graneleros, seguro que vamos a estar exportando 1 tonelada de soja y vamos a importar un auto alemán de 1 tonelada. ¿Sí? Eso, la diferencia se llama puestos de trabajo. Vamos a esto. Arrancamos. Todavía no empezó la presentación. Bingo. ¿Vieron la crisis que hay? Este hermoso regalo que nos hicieron las 3 grandes con las otras 4, que no son tan grandes, pero son grandes, nos hicieron en el peor momento de la historia económica del mundo, no tiene nada de exagerado, nos hicieron un regalito que no solamente es que no tienen tiempo de atendernos a todos, y que un capitán dice, me indicaron que no paro en este puerto, y los contenedores siguen de largo y otros quedan en muelle, sino que además multiplicaron hasta por 10 la tarifa en muchos corredores. ¿Saben por qué lo pueden hacer? Porque en un juego intermodal es inviable que haya un jugador supremo sobre los demás. Es una cadena multimodal la que tenemos en el globo. La escribió Europa, lo inventaron los norteamericanos, pero los acuerdos lo escribió Europa, ¿sí? No tiene la empatía entre los eslabones de la cadena. Un jugador le puede decir a los demás, pito catalán, ¿sí? En el modelo, en la cultura intermodal de América del Norte, que se está contagiando en Brasil, no es posible que la Union Pacific le diga a J.B. Hunt, mira, hoy no voy a parar en Denver. No, ni le puede aumentar un centavo, no se puede correr de ese lugar. El camino de correrse del lugar tiene un solo destino. Se salió del juego y quedó fuera. Entonces, por eso nos agarramos de la crisis y ejemplificamos. Es multimodal, sí, porque no hay empatía entre los actores. Si los que han viajado en avión antes de la pandemia, los 5 años anteriores, se encontraron que en aerolíneas le decían, no, la valijita de manos, si va en la bodega se paga, si no va arriba. Bueno, hace unos años nos enteramos por qué. Resulta que OCA o Casa, Correo Oficial, Andriani, Cruz del Sur y Transfármaco tuvieron convenios con aerolíneas y con LATAM, algunos son a través de terceros, absolutamente intermodales. Las aerolíneas tenían garantizado el contrato de bodega a largo plazo, la ocupen o no. Los logísticos se preocupaban de llenarla con lo que venga, siempre y cuando no sea dinamita o droga, por supuesto. Como el capitán arriba del barco, manifiesto de carga. Ese fue un juego intermodal. ¿Por qué? Porque cada uno estaba ganando y tenían contratos a largo plazo. Es el camión el que lo contrató a la logística del avión, no al revés, porque si no hubiera sido caro y atomizado, ¿sí? Se iba a quedar vacío el avión cada 2 por 3, ¿sí? Y los camiones le iban a decir el doble de tarifa, porque en algo atomizado iba a suceder eso. Bueno, en Argentina tuvimos el caso, hasta la pandemia, de un juego intermodal completo, ¿sí? Y fíjense que el actor, el dador, era el cliente de la logística. No eran ni las farmacias, el logístico, perdón, no eran ni las farmacias ni los clientes de las logísticas. Era la logística los clientes de Aerolínea y LATAM. Concepto básico para entender el modelo que fue creciendo desde el año 80 que les contó Federico en Estados Unidos. Multimodalidad es una secuencia logística milenaria. ¿Sí?
ya existía eso, el acto de ir pasando de modo en modo, o incluso de carrero en carrero. La economía intermodal nace hace 70 años en Estados Unidos, cuando los primeros semirremolques empezaron a subir arriba de los vagones. Pero el hecho intermodal no es subir el semi arriba del vagón. El hecho intermodal es la forma del contrato, la forma de jugar entre las partes, ¿sí? Cómo se complementan. Es una alianza, ¿sí? No son la misma empresa, es una forma de jugar. Entonces, fíjense, ahí a la derecha, J.B. Hunt, el mayor camionero de Estados Unidos, es el mayor dueño de contenedores y el mayor aliado de los ferrocarriles. Y creo que fue la de 2010 el mayor dueño de vagones, ¿sí? J.B. Hunt, en los años 80, tenía que renovar su flota y tomó una decisión a través de las conversaciones con empresas ferroviarias. Decidió subir los semirremolques a los vagones y luego integrar más el juego con contenedores y vagones. A los que les gustan solo los números, dato mata teoría. El modelo europeo de ferropista, de la que tanto nos enamoramos, tiene un origen gremial y político entre las restricciones, incluso ambientales, entre países o regiones. Tienen que ir ahí arriba porque no los dejaban, ¿sí? Es un modelo que tiene una eficiencia de 1. Si lo comparamos con un doble stack de 53 pies en Estados Unidos, la eficiencia, la productividad es 4,29 veces la de la ferropista europea. Por lo menos ese dato nos tiene que generar un signo de pregunta de ¿a quién miramos? ¿A Europa, que lo llama multimodal, y vive gastando dinero en una infraestructura que solo consume recursos y no logra aumentar la cantidad de toneladas arriba del ferrocarril? ¿O miramos una que solo sabe crecer, que son 540 empresas solamente de ferroviarias y camioneras más que otro tanto? ¿No será eso lo que tenemos que mirar? ¿Y el territorio? Nuestros territorios de América son americanos, no son europeos. Así que, como duda, la idea es que proponemos mirar esta filmina. Entonces ahí arrancamos con lo siguiente, nos arguimos el supuesto derecho de definir 3 eras. La primera era del contenedor nace con la imposición, la propuesta de Malcolm McLean, obligado por las leyes antimonopolio a tener que ponerle la marca del barco a la caja que le sacó las ruedas arriba de un camión. No podía ser la misma empresa, ¿sí? Ese es el secreto por el que son 2 empresas separadas, ¿sí? La forma de llevarlo adelante ya nace intermodal, aunque era la misma empresa, pero inmediatamente se empieza a aliar con otros, ¿sí? Ese es el modelo que nos impuso, sin querer, que el contenedor es de la naviera. Pero en Estados Unidos no es de la naviera, ¿sí? Además es de la naviera. La primera era de contenedor es la de conformación del negocio hasta los 80, 90 en el mundo, la globalización. Las TICs son la segunda generación, la segunda era, cuando empezamos a pasar ya del telex y el telegrama a los primeros datos que ya después con Internet crecen hasta hoy el blockchain. Digamos que hoy habría finalizado la segunda era a partir de que arrancamos con otra etapa de las TICs sobre el contenedor. Pero la segunda era, si la miramos en Estados Unidos, tiene una cuestión mucho más importante que las TICs, que es el acta, la ley, la Stager Act, que mencionaba Federico,
cuando la firma en el año 80, Clinton no, ¿cómo se llama? Carter, ¿sí? En la que cambia por completo el juego. Y ahí evoluciona, es una era de evolución hasta aproximadamente el año 2000. Fede. Sí, Jorge. Sí, el tema de las bodegas, de todo lo que se deshizo el ferrocarril desde el Stager Act. Sí, básicamente sí, lo que le liberó esa ley, bueno, que es un libro de normativas creados a nivel federal, no solamente a nivel nacional, sino que hubo participación de los departamentos de transporte y de universidades y de privados de todo el país, es la obligación de dar como el servicio ferroviario como un servicio público. Esto para ellos lo que les permitió es hacer una combinación de tarifas y de precios para que los que pudieran pagar un poco más paguen el servicio correcto y los que tenían una barrera de entrada más compleja pudieran subirse a todo el sistema ferroviario. Ya no era un sistema ferroviario, sino un sistema logístico intermodal. Dentro de, de las reuniones que se hacían en las comisiones y en las boards, o sea, en los comités, una de las cosas más interesantes que fue lo que produjo esa ley es que decían los camioneros, los mismos empresarios camioneros decían, bueno, dejamos de ser empresarios camioneros para empezar a ser empresarios logísticos. O sea, por ahí teníamos un origen camionero, o el otro tenía un origen ferroviario, o el otro tenía un origen en los puertos, o un origen en la parte pública estatal, una pública local, o público metropolitano, lo que sea, pero todos pasaron a ser, digamos, la misma especie, la especie logística intermodal. Eso también conceptualmente es un punto muy fuerte, creo yo, porque como que dejaron de verse, no, vos venís de la tal tribu, yo vengo de tal otra, y en verdad allanaron eso y fueron somos ahora intermodales. Inclusive, bueno, a nivel gremial pasaron a ser parte de gremios intermodales, bueno, un montón de cosas más. Y también a nivel de políticas públicas, también lo intermodal sigue también con una patente propia, digamos, una identidad propia, que no es que reemplaza a los otros modos, sino que los aúna y los potencia. Hoy por hoy, bueno, es como se ha salido en muchos informes, es la columna vertebral de la economía norteamericana, que hoy estás diciendo que se había multiplicado por 10 algunos fletes China al resto del mundo. Hoy veía que había unos fletes, inclusive Asia, incluido China, hacia Estados Unidos, que habían aumentado de $1.000 a 25.000. Pero, digamos, un precio una locura, diciendo que inclusive es como para que no te den contenedores, porque ese precio ni aunque pagándolo tampoco te lo darían. Pero la capacidad interna y el mercado interno norteamericano les permitió, o les permite también solventar estos momentos complicados que por ahí a nivel comercial mundial son bastante duros, pero bueno, creo que la misma capacidad, y ellos mismos dicen, bueno, somos competitivos a nivel mundial porque primero somos competitivos a nivel condado a condado, pueblo a pueblo, región a región, estado a estado. Y recién ahí el producto de toda esa ecuación es nuestra competitividad mundial. Uno podría decir, bueno, son competitivos porque les sobra la plata y pueden generar dólares fácilmente, pero bueno, creo que también hay que verlo al revés. Primero, por hacer bien las cosas y por avanzar, retroceder y volver a avanzar, les da esa capacidad de ser competitivos interna y externamente, ¿no? Sí, hay una frase de Frank Richter, uno de los padres del intermodalismo, que dijo, no lo hacemos porque tenemos dinero, lo hacemos para ahorrarlo. Así de sencillo. Entonces, en todo ese proceso que cuenta Federico, que es una reculturización de ellos mismos, se llega a la cuestión de que el contenedor de 40 pies no era competitivo ya para los vagones desde hacía años. Cualquier vagón podía llevar más pallets, y ya tampoco era competitivo para los camiones, porque los camiones ya de la década del 60 eran más largos. Entonces, apenas, creo que fue en 1977, que Southern Pacific
logra poner la primer doble estiva, ¿sí? Un primer corredor con doble estiva, ahí empieza a ser competitivo sobre vagón el contenedor, por el momento comercio exterior, no se expande en el comercio interior, repito, porque no es competitivo. Durante los 90 hacen muchos ensayos, llegaron a tener camiones de 57 pies, probaron con los contenedores de 45 pies, de 48 pies, pero ya terminan de estabilizarse a fines de los 90 con el contenedor de 53 pies. Que además, cuando uno lo mira, como dice Federico hace un rato en una reunión, dijo con el diario del lunes, era muy sencillo. El 53 pies son 3 TEUs. Entonces, 2 semirremolques de 53 o 2 contenedores de 53 son igual a 3 contenedores de 40. Por eso hay muchísima transferencia en la costa oeste, principalmente, que llega un contenedor de 40 y lo pasan equipos de 53. ¿Sí? Sencillo. Son menos camiones, menos vagones, menos todo. La cadena de 53, para ellos, tiene un 42% menos de costo la cadena intermodalizada. ¿Sí? Barco, camión, tren, todo ese conjunto, estadísticamente demostraron que está entre un 40 y 42% menos. El doble stack le reduce 40% el costo operativo. Y un ejercicio que hicimos al principio de AIMAS con Cañuelas, Barracas Chipoleti, el ferrocarril que tenemos versus el ferrocarril que deberíamos tener y funcionando. El pallet con 40 pies, simple altura, con este ferrocarril que tenemos, 100 de costo operativo. Con el doble estiba, 53 pies, y el ferrocarril que tenemos que tener, 18. Entonces esta es toda la respuesta a, uy, los puentes son bajos, uy, la vía está mala, uy, no puedo doblar en la esquina. La respuesta es que si no lo hacemos, no vamos a poder reducir casi 5 veces el costo operativo por pallet. La diferencia es que con esos 5 veces tomamos la mitad, pagamos la infraestructura. El segundo contenedor paga la infraestructura. ¿Sí? Igual que está de subir de 20 toneladas por eje a 22, 20 toneladas por eje con un carromato de hierro pesado, a 25 toneladas por eje con un vehículo de graneles de aluminio o metales livianos, la diferencia en ese casi 40% de toneladas es que con eso se paga la vía. ¿Sí? Entonces, el planteo no es, no tenemos vía, no. Si no hacemos esto, nunca la vamos a pagar. ¿Tá? Fíjense que financieramente un préstamo es distinto decir que voy a comprar un lavarropas a decir que voy a comprar una máquina fiambrera para un negocio. Los préstamos son distintos y las financiaciones son diferentes. Entonces, esta tercera era que sería que nosotros proponemos que ya arrancó, solo que el resto del mundo le falta tomarla en cuenta, o sea, el 74% del PBI del mundo le falta tomar en cuenta lo que hacen 4 países. El 53 pies es fundamentalmente de las camioneras y de los ferrocarriles o de sus alianzas. Por lo menos Federico y yo, y no sé si alguien más, no conocemos ningún 53 pies de ninguna marítima. ¿Sí? Estos contenedores viajan desde el sur de México hasta el norte de Canadá. Por todos los modos, también por fluviales. ¿Sí? Ya vieron la barcaza antes. La razón por la que fracasó el experimento de APL hace 10 años, llevando de la costa oeste a China, con 53 pies, fue que China no tenía plataforma de 53 pies. Ni vagones ni camiones. Entonces, acá está el secreto para Juan Escudero, el director nacional de Transporte Automotor de Cargas, que Alejandra Pereira, su asesora, está acá. Si habilitamos el contenedor de 53 pies en nuestros países, el semirremolque, perdón, de 53 pies en nuestros países, vamos a abrir la puerta a la integración logística con el contenedor de 53 pies
con Brasil primero, y si alguna alianza México, norteamericana, canadiense, brasileña, argentina, pongámosle, arma un buque o una serie de buques para traer 53 pies, nuestro comercio americano podría bajar fuertemente los costos logísticos de los productos de valor. Al menos entre los países cercanos. Ya con el camión lo vamos a poder hacer. El ferrocarril es el complemento y el barco regional también. Y un detalle. Al ser competitivo el camión con el 53 pies, ¿por qué? Porque el camión va completo, resulta que es competitivo de San Pablo a Santiago de Chile llevar un camión con un contenedor. Con 40 pies no es competitivo. Al ser tan competitivo, el camión puede optar por subir el contenedor a un tren, de pronto llegar a Luján de Cuyo y después sigue en camión. Y por ahí después sigue hasta Talca en tren en Chile. ¿Por qué? Porque el empresario logístico no tiene como objeto llegar con sus fierros a destino. Lo que tiene como objeto es llegar con su negocio a destino ante su cliente. Esa es la diferencia brutal para poder entender el modelo intermodal en casa propia. ¿Sí? Entonces, para ir cerrando y arrancar, que digan lo que digan, y salvo lo que quiera que falte que diga Fede, el 93% del Producto Bruto Interno de América ya tiene 53 pies. Si miran esas fotos, todas son de empresas de camiones. La de arriba que dice 53, 53, 53, y ese señor que se lo ve allá chiquitito, es Brasil, cuando empezó a operar 53 en tren, con camión especial hasta diciembre, después ya con camión habilitado, es César Meireles, el presidente de Brasil Export, antes presidente de ABOL, que fue el impulsor en Brasil de eso. Y nos estuvo ayudando pasando la normativa, el trabajo que hicieron. Así que creo que la pregunta es esta. ¿Hay algo que pueda llegar a explicar que no tengamos el mismo contenedor y el mismo camión que Brasil? ¿O para nuestro amigo que está en Honduras, que el que tiene México? No, porque perdemos en competencia, ¿sí? Y si todo este modelo paga las flotas y paga los ferrocarriles en nuestros países, la otra pregunta es, ¿por qué no lo vamos a tomar en cuenta? ¿O vamos a esperar que el Estado subsidie transportes que no funcionan y que llevan poca carga? Fede, ¿querés cerrar? Así abrimos. Sí, un último concepto que por ahí lo que vemos que este modelo es el que genera no solamente escala, sino certidumbre y homogeneidad entre los modos y las regiones y los clientes y demás, en tanto que por ahí los métodos o filosofías actuales es que necesitan escala para quedarse, cosa que por ahí nuestros países o nuestras regiones nunca van a ser Shanghái, nunca van a tener la escala de millones o miles de millones de habitantes, pero esto es al revés, digamos, mejorando estas cuestiones vamos a generar la escala y vamos a generar la certidumbre y vamos a generar la homogeneidad y más que nada el aumento de productividad. Yo iría por ese lado, digamos, mejorar estas cuestiones para generar la escala y no esperar a que tengamos una escala de acá, no sé, a 100 años para cuando seamos 120 millones de habitantes supuestamente y recién ahí empezar a mejorar las cosas, ¿no? Eso son. Detalle, perdón. Acá Lorena nos recuerda a algo y ahí está. ¿Ven la foto? Sí, sí, sí. Sí, sí. Eso es una tarea técnico, económica y política que hicimos en 2017-18. Ahí está Sebastián Carrizo, que logró unir las exigencias de la normativa de América del Norte para llevar semirremolques arriba de vagones con lo que teníamos acá, los semis y los vagones. El experimento político-económico fue el siguiente. Levantamos el teléfono, ¿vos querés subir tu negocio al tren? Sí, listo, hay que hacer esto.
Bueno, ahí participó el Puerto Bahía Blanca, que recibió los vagones, la terminal portuaria, que hizo el izado, las 2 camioneras que pusieron sus semis, la camionera que hizo el izado en Buenos Aires, el ferrocarril, la concesionaria que traccionó los vagones, el dueño de vagones que los dispuso. Todos esos hicieron un ejercicio intermodal puro, más allá que haya sido una llamada telefónica para desafiarlos, para ver si era verdad que querían. ¿Sí? Fíjense, les relaté todo empresas privadas, excepto el Puerto Bahía Blanca, actor público, y lo hicieron. Es mentira que el camión no quiere. Es mentira que el ferrocarril no quiere. ¿Sí? Es mentira que no hay dueños de vagones que quieran tener vagones. Y un detalle, estamos en este momento trabajando con CAFAS, la Cámara Argentina de Fabricantes de Semirremolques y Acoplados, y nos está acompañando FADEAC y FAETIL, las 2 federaciones de transporte automotor de Argentina, para convencer al Estado Nacional que hay un montón de empresas privadas dispuestas a comprar vagones, contenedores y nuevos semis de 53 pies, fabricados en Argentina, que pueden proveer también América del Sur, están dispuestos a poner sus inversiones arriba del ferrocarril y los barcos. ¿Sí? Solamente tenemos que atravesar una barrera cultural. No hay nada administrativo, al menos en Argentina, no hay nada administrativo que lo pueda prohibir. ¿Sí? Entonces, ese ejercicio que hicimos hace 4 años se sigue reflejando en las reuniones que estamos teniendo de un mes para acá con las cámaras empresarias de la Cámara de Fabricantes, 121 empresas de todo tamaño que están dispuestas a fabricar y tienen la capacidad y la tecnología. ¿Sí? Así que bueno, Maxo o Alejandro. Bueno, muchas gracias Jorge, muchas gracias Federico. Realmente creo que ha dado una presentación que abre a un montón de dudas, preguntas, y creo que la riqueza del debate y del compartir va a ser lo que marque esto. ¿No te parece, Maxo? ¿Se nos perdió? Se nos perdió Maxo, bueno. Hay, digamos, en casi 50 personas se mantuvo una cantidad importantísima. Primero agradecerles, realmente estuvo muy bien y ahora sí, abro el micrófono a que la gente, bueno, si quieren ir levantando la mano o ir haciendo alguna pregunta o alguna consideración. Ceci, no sé si vos querés decir algo. Bueno, sobre todo gracias a Jorge y a Federico, y me quedo con esta, digamos, con esta invitación a reflexionar, que es pensar un modo distinto de hacer las cosas, ¿no? No es hacer lo mismo que venimos haciendo siempre, más rápido, más lo que sea, sino cambiar, hacer como una reingeniería de procesos de cómo estamos haciendo las cosas, y creo que vamos a encontrar los beneficios que nos puede traer esto. Y como siempre Jorge, que desde Hay Más, que nos invita a repensar y a replantear y a salir del paradigma al que por ahí estamos muy acostumbrados, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por este espacio y por el tiempo que nos regalaron. Sí, estás muteado, Jorge. Gracias a ustedes por invitarnos y bueno, no sé, vamos a ver qué nos dice el público. Bueno, yo voy a prestar atención en el chat, a ver si hay alguien que quiera levantar la mano. No veo por ahora manos levantadas. Sí, Emilio Potenar, por favor, adelante. Jorge, Federico, buenas tardes. Tengo una consulta, ya que estaba mencionando este modelo en los 4 países del norte. A nivel LATAM, ¿Chile cómo se encuentra con este posicionamiento? Digo, para poder hacer una unificación con América del Norte.
El 100% del resto de los países de América estamos iguales. O sea, excepto esos 4, el resto estamos con semi de 15-50 como máximo. Gracias. Antonio Cardoso, por favor, adelante. Hola, sí, buenas tardes. Y consulta, ¿en cuánto tiempo sería aplicable si los planetas se alinearan? Interesante. A ver, el modelo, en el momento que un camionero levante el teléfono y un ferroviario le acepte y le haga una propuesta y empiece a funcionar. Así de sencillo. La forma de hacerlo. Los trenes que tenemos alcanzan para empezar. Si tuviéramos más trenes, estaríamos saltando del jardín de infantes al posgrado. Lo que tenemos alcanza para arrancar, ¿sí? En cuanto a contenedor de 53 pies, necesitamos habilitar los semirremolques de 53 pies. Eso, el tiempo que tarde un decreto, es todo lo que hace falta, ¿sí? Marcelo Ferrer. ¿Qué tal? Buenísima la presentación. Jorge, ¿cómo andás? Hola, Llegué un Marcelo. poquito tarde a la reunión, pero bueno, me acaban de pedir de Emiratos Árabes un presupuesto por 15 contenedores. Nosotros tenemos la planta de envasado acá de agua mineral en Bariloche y realmente el costo principal es el flete. La pregunta es, le iba a hacer la misma pregunta desde cuánto tiempo, pero ya me lo respondiste. La segunda pregunta es ¿qué opina Moyano de esto? Interesante. Cada vez que preguntan eso, recuerdo la misma escena. En 2010 le pidieron a Puerto Bahía Blanca que yo fuera a asistirlos con el tema ferroviario, porque querían ingresar el ferrocarril de nuevo al puerto de Buenos Aires. A la persona que me convoca le dije, pero usted trabaja como Moyano y yo soy Trencitos. Y me dijo, no, Hugo quiere. Bien, los únicos problemas que tuvimos fueron una capa ferroviaria, ciertos profesionales y ciertos gerentes, públicos y privados, que no querían que el tren vuelva al puerto, simplemente querían seguir tranquilos, ¿sí? Y el que había dado la orden que entre el tren de nuevo era Moyano, ¿está bien? Y el tren entró de nuevo. Eso explica todo. Muchas gracias. Sí, la otra es esto que estamos tan lejos, ¿no? de Buenos Aires, el tema de los puentes, que lo nombraste vos, Jorge, en un momento, que me hiciste esa consulta en su momento y yo te dije, bueno, pero hay que tirar abajo los puentes que no pasa con el camión arriba del puente. Te hago la misma pregunta que hicieron recién. ¿En cuánto tiempo vos creés que se puedan llegar a cambiar todos esos puentes? Porque si no, yo quedo afuera. Hasta que no se hagan los puentes, acá en Bariloche quedamos fuera de llegar a Buenos Aires. Con que tengamos un vagón del tamaño que corresponde para poder llevar tu carga, que no pesa mucho, ¿sí? Se pueden empezar a poner fletes aceptables entre camión y ferrocarril hasta donde sea. Él está en Bariloche, ¿sí? Desde que nos conocemos, hace 4 años, 5 casi, había un total de 7 puentes, de los cuales 3 había que demoler y los otros 4 había que bajar unos centímetros la vía. Bueno, desde que nos conocimos hay 5 puentes más bajos, nuevos. ¿Sí? La CNRT se opuso en 2008 y logró bajar la normativa, volver a la normativa de 1981 de puentes bajos. ¿Sí? Y en 2017, el Director Nacional de Transporte Automotor de Cargas armó el expediente para pedir que el ferrocarril suba a la altura, porque el que necesita que suba a la altura de los puentes es la logística, no el ferrocarril, y se armó casi un ejército en contra de ese funcionario, con la CNRT a la cabeza, igual que la agencia vial se encargó de borrar el renglón que decía 53 pies, porque estuvo a punto de ser aprobado. Entonces,
El único límite que tenemos hoy tiene una sola locomotora el ferrocarril que llega a Bariloche y que anda tecleando. ¿Sí? Mientras tengamos funcionarios públicos y privados que simplemente cobran a fin de mes y no tienen que rendir cuentas de que no funcionan las cosas, simplemente en nuestros países vamos a ver caer la economía. Entonces, la respuesta técnica es que en pocos meses se puede atender Bariloche-Buenos Aires sin problema y en algunos años en muy buenas condiciones. Pero para poder hacerlo hay que empezar hoy. Hay que empezar, poder ir Bahía Blanca, Buenos Aires, o Chipoleti, Buenos Aires, o San Antonio, Buenos Aires, en el tiempo que corresponde, de una manera correcta y haciendo bien el trabajo. El camino es aprendizaje. Sí, sí. Gracias, Marcelo, por las preguntas. Ramiro Puente, ¿está por ahí? Se nos escapó. Ramiro Puente es el secretario de la asociación, además que es abogado. No está. Bueno, la pregunta que le iba a hacer si había algún impedimento legal. Nos va a decir que no, porque es así, lo investigó todo, no hay ningún impedimento legal. Perfecto, gracias por ser tan claro, Jorge, Federico, gracias Marcelo por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Estamos ya en las 8:10, no queremos exceder en demasiado el tiempo de todos, sobre todo agradeciendo la paciencia que han tenido y han entrado desde el inicio, así que no sé cuántas preguntas más puede haber. He visto muchos comentarios muy auspiciosos en el chat que quedarán después para ser entregados. Yo daría lugar a 2 preguntas más, si las hay. No sé qué opinas vos, Jorge, o Ceci. Bien. Bueno, de hecho no veo más manos levantadas. Jorge, solamente te quería decir algo. Creo que lo que hay que hacer también para poder aplicar esos, tendría que hacerse tendría que extender la normativa de longitudes y dimensiones para equipos de transporte de cargas basados en los 3 TEUs, aplicable a la plataforma de los 53 pies con un ancho para la ubicación transversal de las paletas, porque dicho estándar son para furgones, que también necesitan ser aplicados. Creo que hay que también modificar la normativa para eso, y no sé cuánto demoraría, ¿no? Porque es una cuestión ya más política. Sí, sí. Te diría que en la política observamos que hay mucho interés. Sí. Solo se tienen que atrever a superar a ciertas partes técnicas en la que el statu quo es lo más sano. Hay una cuestión que esto tiene que ver con los puentes y todo. Sí. El problema no es habilitar corredores para tal normativa. No. El tema es habilitar la normativa y claro, que las autoridades... Eso te decía que hay que ampliar la normativa. No, por eso. Hay que habilitar la normativa y que las autoridades viales digan las restricciones, pero detrás de la normativa. Después, aparte, hoy por hoy también es indispensable por el tema del cambio climático, la descarbonización del transporte. A medida que aumentó la logística sobremanera en los últimos años por el tema de la pandemia y las nuevas tecnologías, creo que es importante también la aplicación de esos contenedores. Sí, eso me hace recordar algo. ¿Vieron que todo el mundo tiene que invertir muchísimo dinero para bajar la huella? Sí. Nosotros solamente tenemos que ordenar la logística. Es verdad. Con solo ordenarla, ganamos de un 7 a un 33% de reducción de huella. ¿Está bien? Es verdad eso. Muchas gracias. Gracias, Alejandra, por la participación y la pregunta. ¿Quedaría lugar para una pregunta más? Más que nada, lugar no tiempo, ¿no? Para no excedernos, como ya les dije.
Sí, perdón, comento lo último de la huella de carbono. En el caso argentino, creo que el 60-70% de la torta de huella o de la emisión de carbono es la parte de transporte, digamos, por lo que Es el entiendo. ¿No? 90%, Mirá. porque el Sí, transporte de cargas contamina mucho más por la cantidad y el flujo y por la creciente que hay en cuanto a las logísticas y la demanda de consumo, aumenta mucho más y contamina mucho más que el transporte de pasajeros. Por eso es fundamental la descarbonización, sobre todo, del transporte de cargas y buscar alguna implementación para poder incentivar a los cuentapropistas, porque no se olviden que el 80% son empresas cuentapropistas, justamente. Así que es muy importante buscar alguna manera de poder incentivar, porque yo creo que cuando se habla del cambio climático y la descarbonización del transporte, yo no soy muy partidaria de la electrificación. Me parece que es un país, que Argentina es un país donde la electricidad es muy cara y donde no tenemos la suficiente buena infraestructura para lo que es la electricidad. Creo que es mucho más barato el hidrógeno verde, y, en todo sentido, pero bueno, por ahora están tirándose a justamente la electrificación, ¿no? Sí, y perdón, lo último, también sumaría la cuestión de tener un contenedor de 53 pies para todos los modos, o la mayoría de los modos, más que nada para la trazabilidad de la huella, porque hoy por hoy, el año pasado a Brasil le empezaron a sumar barreras para arancelarias, o sea, multas, debido a que no puede demostrar tampoco su huella, que su huella de carbono sea esa. Si uno tuviera un contenedor con trazabilidad, diría, bueno, este contenedor es trazable y pasó por todos estos modos que tienen esta emisión. Con lo cual, sea buena o mala nuestra huella, es esa, entre comillas, la verdadera, y no la empezás a disfrazar o lo que sea. Y más que nada, para llegar a mercados que son cada vez más exigentes en eso, lo vamos a tener que necesitar en el cortísimo plazo ya. Empezar, no todo, pero empezar. Sí, en eso estoy de acuerdo con vos. Perdón, después de la pregunta esta, que hay una pregunta ahí de... ¿Me pongo los lentes? Hernán Prestín, sí, Hernán Prestín está con la mano levantada. Sí. A ver, voy a dar dos veces la palabra. Hernán Prestín ahora y después Cecilia Conci. Hernán, por favor, tu pregunta. Bien. Tengo un mensaje para pasarles. Dale, Jorge. Y un desafío. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Ahora sí te escuchamos, Hernán. Bueno, mi pregunta era la siguiente. Si técnicamente era viable la exportación de frutas frescas, sobre todo desde el Valle Río Negro a Brasil, que tenemos un volumen muy importante, si era viable técnicamente por el tema de la energía que necesita la fruta para mantenerse refrigerada durante todo el viaje, y si ya había alguna prueba de utilizar este tipo de transporte y el contenedor de 53 en frutas frescas. Bien. En América del Norte, lo que más vas a ver son contenedores de frío. La parte eléctrica, una mochila. Está todo resuelto. ¿Sí? Y en nuestro caso, con que el ferrocarril cumpla los tiempos, se puede hacer. Y cumplir los tiempos en el ferrocarril no es una cuestión de velocidad, es que simplemente no deje tirar un vagón 5 días. ¿Sí? Así que sí, es totalmente posible. El desafío es el siguiente. Nosotros hicimos presentaciones, estamos teniendo reuniones, pero hace falta un trabajo de la parte académica, de la parte técnica, de la parte de consultorías, de la parte pública, que tienen que cambiar las preguntas. La pregunta no es si la vía puede, o si me van a dar un subsidio para el barco, o si en Bahía Blanca hay pasajeros para pasar de menos de un vuelo diario a 9/10 vuelos como en el 18 repletos. La pregunta que tenemos que poner en este territorio tan extenso, en esta América tan diversa, es ¿por qué no? Explíquenme por qué no tener el mismo estándar que los 4 países más grandes de América.
explíquenme por qué en Argentina nos enseñan que tenemos que reducir a menos del 20% de lo que tuvimos la red ferroviaria. Que nos expliquen por qué solo tienen respuesta de subsidio para el cabotaje, cuando en realidad la pregunta fundamental es, ¿cómo es que tenemos 5.500 kilómetros de costas navegables y ríos y no tenemos cabotaje de contenedores prácticamente? ¿Sí? Hay que cambiar las preguntas, porque hasta ahora solamente expresamos los problemas. Y el único problema es que tenemos que empezar a preguntar ¿por qué no? Si con lo que tenemos podemos empezar, sea en Perú, sea en Argentina, sea en Uruguay. Y en esta cuestión, Seferino Farberov, el inventor del nombre de AIMAS, lo dijo muy claro, no nos sirve de nada el intermodalismo en Argentina si no es con los países de América del Sur. Y tenía razón, y todos los fundadores estuvimos de acuerdo con eso. Entonces, si no atendemos el comercio interior, si no atendemos el comercio regional, jamás vamos a ser competitivos con el comercio internacional. Y ahora, como para tirar varios titulares a la basura, no podemos comparar el costo logístico de salir de Lyon al puerto de Marsella con el costo logístico de salir de Tucumán al puerto de Buenos Aires o de Antofagasta. Son territorios distintos, densidades distintas. Nuestro desafío es resolver cómo ser más eficientes en esa baja densidad y en esa larga distancia. Tenemos ventajas, no problemas. Gracias, Jorge. Excelentes preguntas. Gracias, Jorge. Bueno, yo quería retomar un poquitito el tema que salió vinculado con la huella de carbono, que desde la carrera de logística de UPE y UPSO entendemos que es algo que tenemos que abordar desde la academia, ¿no? Que nuestros futuros profesionales en logística tienen que llevar en su ADN una mirada de sostenibilidad, y por eso está alineada el proyecto de investigación del Centro de Estudios Logísticos en invitar a las empresas a que a través de la encuesta nosotros podamos medir, empezar a medir, porque todos sabemos que tenemos que reducir la huella de carbono, pero yo creo que son muy pocas las empresas que pueden llegar a contestar cuál es su índice de sostenibilidad o cuál es su huella de carbono, salvo las grandes empresas multinacionales que por ahí por un requerimiento de casa matriz, que puede estar en Estados Unidos o en algún país de la Unión Europea, tienen que responder a eso. Tenemos que pensar que la mayoría de las empresas que trabajan o que generan valor en nuestro país no son las grandes multinacionales, sino todo el entramado de pymes, y que no tienen por ahí recursos para empezar a medir o a mirar lo que es sostenibilidad o huella de carbono. Por eso, desde las dos universidades que formamos el Centro de Estudios Logísticos, nos pusimos como meta el primer estudio del Centro de Estudios Logísticos que esté vinculado directamente con esto. Porque creemos que lo importante, cuando sabemos que tenemos que reducir, buenísimo, pero ¿desde dónde? No tenemos cuánto tenemos que reducir porque no sabemos cuál es el punto de partida. Así que eso quería... Creo que para fomentar también la reducción de la huella de carbono tiene mucho que ver la ecoconducción. Yo hice un informe sobre eso, que después se lo paso a Jorge para que se los comparta, sobre ecoconducción y cómo se puede, con la manera de conducir, reducir bastante la huella de carbono en el transporte de carga. Gracias, Alejandra. Ya tomé tu contacto del chat, así que seguramente te vamos a estar molestando desde el Centro de Estudios Logísticos. A ver, reforzando un poco lo que dice Cecilia, estábamos hoy en línea 50 personas. Hacer que cada una de las personas que participaron de esta charla, una empresa, que ensanche esa base de datos a la que hacemos referencia. Es muy sencillo, cel.edu.ar, bajan la encuesta, se contesta, y nosotros tenemos una base como para trabajar en el tema de sustentabilidad, en el índice de sustentabilidad, que obviamente compartiremos con ustedes. Nuestra idea es que le sirva a los empresarios y que le sirva a los intereses públicos
fundamentalmente para la toma de decisiones, lo primero que hay que tener es información. En consecuencia, si estamos participando 50 personas interesadas con distintas miradas, Marcelo en referencia a cómo había impactado un presupuesto que había pedido entre Argentina y Arabia Saudita, otros que pertenecen al sector público, a la Secretaría de Transporte, otros que pertenecen a la academia, algunos vinculados a IMAS, otros al transporte. Acerquemos una empresa a cada uno y tenemos 50 empresas más que ensanchan esa base y vamos a poder, insisto, tener una base más sólida y más consistente para medir la huella de carbono. Gracias, Jorge Otanán. Gracias, Ceci. Gracias a todos los que participaron, aportaron desde el chat, hicieron preguntas. Creo que ha sido una charla excelentemente rica, muy nutrida, abierta a debate y sobre todo, creo que lo mencionaste al inicio, Jorge, una charla para hacer pensar. Que salgamos de esta charla haciéndonos preguntas y sobre todo la pregunta del por qué no. Creo que es muy inspirador para todos aquellos que estamos en el tema de la educación, ¿verdad? Alejandro, si me permitís, sí, Jorge, nuevamente Jorge, porque se trata de subutilización de herramientas que tenemos disponibles. En este caso el ferrocarril. Nosotros estamos pensando en la zona franca, vamos a organizar una charla el 5 de octubre, de 19 a 20, conjuntamente con UPE, con el CEL, va a participar el presidente de la zona franca, el gerente general de la zona franca, que son los dos costados del mostrador, el concesionario y el ente o el comité de vigilancia. Nos parece que también es una herramienta subutilizada en materia logística y en materia de comercio internacional, así que está bueno que lo agenden, nosotros se los vamos a recordar de acá al 5 de octubre, pero la idea es que nos encontremos, insisto, en una charla similar a esta, con el mismo formato, para seguir hablando sobre la subutilización de nuestras herramientas. A mí me parece que es, digamos, el primer umbral que tenemos que pasar para vencer todas estas cuestiones, porque hablamos del ferrocarril y con Jorge Mendoza y con mucha gente hemos visto que la cordillera no se perfora, que Aguas Negras no sale, que el Cristo Redentor tampoco, que el Trasandino del Sur tampoco, y recién no sé si era Emilio quien preguntaba por Chile. Chile tiene tratados de libre comercio con Estados Unidos y Estados Unidos es uno de esos 4 jugadores que está instrumentando el 53 pies, cosa que debería, en ese comercio bilateral que ha establecido Chile con Estados Unidos, modificar una relación de transporte. Y la otra situación que planteaba Federico y que reforzaba Marcelo, es que más allá de los intereses públicos y de los intereses económicos, hay una cuestión de mercado, ¿no? Así como los contenedores tienen los precios que vuelan hoy en día, también los fletes de las marítimas tienen unos valores exorbitantes en relación a su historial. Esto tiene que ver con el valor del combustible, tiene que ver con la disponibilidad de la industria naval a nivel internacional, tiene que ver con la conferencia de fletes que se hace habitualmente en el mundo para fijar los valores de los fletes, pero estas también son ingredientes que tenemos que incorporar en el debate, porque hay un serrucho internacional que también nos genera algunas dificultades, y el gran debate global que se ha dado es, ¿qué está primero, la infraestructura o la carga? ¿No? Debate que no está resuelto. En algunos lugares han hecho terminales portuarias impresionantes y la carga no llegó nunca, y en otros lugares está la carga pero nos falta la infraestructura portuaria. Son parte de un sistema. Cuando ese sistema, un eslabón, falla, ya no tira la cadena, ¿no? Entonces estamos con muchas dificultades para poder generar cambios estructurales. Busquemos las herramientas que están subutilizadas, trabajemos sobre ellas, y creo que es el primer paso que nosotros podemos dar. Excelente, Jorge, muchas gracias. Bueno, ahora sí, ya
teniendo casi... Federico, ¿querías decir algo? No, estaba saludando. Ah, ok, perfecto. Bueno, a todos los que han participado y han esperado hasta este momento, hemos estado aquí hasta cerca de 36 personas hasta este momento, llegamos a tener más de 50, eso dio una muestra del interés. No queremos que esto dure más de 1 hora y media para no cansar y que la gente pueda volver ahora a sus tareas, así que les agradecemos enormemente su participación, principalmente a Jorge, a Federico y todos los aportes que han ido pasando. Creo que ha sido una charla muy enriquecedora y que nos hace pensar mucho y nos hace ilusionarnos sobre aquellos que estamos trabajando por una logística sustentable, de que hay muchas cosas para hacer y pensar y salir adelante en este tiempo, ¿no? Muchísimas gracias. Estuvimos de México a Bariloche, tomemos en cuenta eso. Sí. Gracias. Sí, la verdad que sí. Bueno, dejo de grabar en este instante y de nuevo, los agradezco, les agradecemos a todos.